quisiera ver si alguna pregunta que a ustedes les surjan o algún diagnóstico que ustedes tengan de la situación en México, o no en todo México, a lo mejor, porque también otra de las cosas que aprendimos a través de los textos y de la reflexión intelectual, digamos, que lo universal no existe. Lo universal es una entelequia, ¿no? Lo universal es un invento también. En el fondo, se cayó la careta de todas las cosas, nos dimos cuenta de ello. Entonces, pero sí existen pequeñas utopías, sí existen grupos que piensan que necesitan estar allí y luchan por ello. Entonces hay mucho espacio pequeño donde se ha caído el concepto de universalidad, como dijésemos, aquí estamos pensando lo mismo. No. En Monterrey puede que piensen algunas cosas distintas, porque la práctica en Monterrey es distinta a otra. Ustedes viven en la frontera, viven en El Paso, es completamente distinto al centro. Entonces, en ese sentido, así que por favor, si tienen alguna pregunta que hacer o algo que a ustedes les llame la atención o les inquiete, en el sentido que yo me puedo haber ido más por un lado que por otro, también les pido por favor que lo rectifiquen. Bueno, no, pues, a ver, y ustedes corríjanme si digo algo que no se sabe. Bueno, a mi visión de aquí de Monterrey, en el panorama de la mujer en la literatura, pues son dos grandes obstáculos. Uno es la cuestión del centralismo, que bueno, somos un país que estamos fuera de la capital. Entonces ahí empiezan los temas de infraestructura, de atención, bueno, toda una clase de detalles. Y el otro tema de la mujer se vuelve un poquito más complicado porque se vuelve como un arma de doble filo. Porque por un lado se comenta que las reglas son iguales para todos. Y efectivamente, uno ve una convocatoria o un concurso y nunca hay alguna distinción o al menos aparente. Sin embargo, si ya pasando el tiempo empiezas a notar como una especie de techo de cristal, como si de repente ciertas cuestiones canónicas de lo que se supone que debe ser literatura, pues a lo mejor no están contemplando dentro de lo que a una le interesa decir. Y por otra parte también ocurre esta cuestión de un desconecte tremendo, ¿no?, entre los mismos grupos de mujeres, porque pareciera que las buenas escritoras siempre son la excepción. Siempre es en una mesa, en un encuentro, es muy frecuente ver 4 varones y una chica. Y confía por ellos. Claro. Sí, donde ellos conocían, pero bueno. Ahora, no digo que ella escriba mal, pero sí hay como que sí habría que rectificar de repente en base a qué se dice que está bien o qué está mal. Claro, en ese sentido es cuando yo pienso que una de las cosas que a nosotros nos parecía muy interesante son las estrategias del débil. Es un texto escrito por, me llevo a acordar ahora, Josefina Luthberg. Es una... ¿Lo conocen, no? Sí, los veo a Hubo un primer encuentro que se hizo en Puerto Rico, y salió un librito, un producto de eso, que se llamó La sartén por el mango. También necesita eso ya. Pero a lo mejor lo van a tomar en el internet. Y allí hay un texto muy interesante que es escrito por la Josefina Luna y se llama Las tretas del débil. Y consiste en la carta que Sor Juana Inés de la Cruz le envió a Sor Filotea, en donde la estrategia de la escritura ahí establece un orden. Era no saber decir, me parece. No saber decir, pero era como cifrada, todo el argumento está cifrado en esas 3 palabras. Yo no recuerdo exactamente ahora, porque estoy un poquito confusa yo misma, pero era el no saber, por ejemplo,
el decir y el no, que son generalmente, y ustedes ojalá lo puedan buscar y leer, en donde ella lo que es, y ella articula este texto que es maravilloso, donde de alguna manera establece ella de que no se debe dejar nunca agarrar, por así decirlo. ¿Ah? Esas son las estrategias. Hay que tener ese manejo, ¿no? Es como cuando Gilles Deleuze también habla sobre las preguntas, suponte tú. Jamás hay que responder a la pregunta ya está instalada, ya tiene respuesta a la pregunta. En el fondo viene siendo exactamente lo mismo. Es cómo tú manejas el discurso, de qué manera, y eso también lo pueden buscar en Foucault. Foucault dice muy claramente de que Alemania fue manejada por el discurso de Hitler, pero eso no significa que solamente haya sido manejada por el discurso de Hitler, sino que también habían otras características allá que ayudaban que eso fuera así. Pero en el fondo era el discurso el que manejaba todo, y en Chile también. En Chile el discurso de este caballero era la ley, y era un discurso. Entonces, es tan importante la escritura, ¿ah? Es tan yo diría, un arma tan valiosa para nosotras mujeres, al margen de que si es famosa, si no es famosa, si me entiendes tú, al margen de si se forma el corro de mujer o no se forma el corro de mujer, pero siempre hay un guiño. Por ejemplo, yo con todas estas mujeres que me formé, que fue Nelly Richard, que son todas tipas muy capas, ¿no es cierto? Daniela del Pin, son todas tipas pensadoras, no son tipas que se quedan ahí, ¿no? Son tipas que a través de estos escritos, a través de estos autores, a través de las lecturas de Foucault, de la historia de la locura, de la historia de la sexualidad, a través de todas esas cosas nosotros pudimos observar cómo se fue formando el poder y cómo es el poder de alguna manera, ¿no? Entonces, y para ello, cómo estratégicamente, todo basado en las estrategias, podemos, política, entendiendo que la literatura es una política, entendiendo que la escritura es política en sí misma, por las opciones que uno toma o no toma al momento de escribir. Eso ya a uno lo determina, ¿no? Entonces, ahí hay una estrategia. Y en todo el orden de cosas. Y es en ese sentido que yo capté rápidamente que nosotros teníamos que no preocuparnos por los caballeros, bajo ningún punto de vista, ni pelear con ellos, ni pensar que ellos eran unos machos terribles, ni nada, sino que simplemente elaborar estrategias nuestras, aparte, ¿no? Y en algunas ocasiones, también cuando el hombre te ve tan ocupada, te da lata, ¿no? Dice, ¿qué están haciendo? Están confabulando.